Bienvenidos, queridos estudiantes, a la primera sesión del curso de Introducción a la Sagrada Escritura. En esta primera sesión vamos a tratar el tema de la divina revelación. ¿Qué es la divina revelación? Tenemos que entender que es Dios quien se revela al hombre. La revelación es la manifestación que Dios hace a los hombres de su propio ser. El hombre por sí mismo no puede conocer a Dios, no tiene la capacidad de conocer a Dios. Entonces, es Dios quien se revela al hombre, es Dios quien se da a conocer al hombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Pero ¿cómo se da esta revelación? Dios sale al encuentro del hombre de diversas maneras. En primer lugar, Dios nos habla al hombre de modo natural, a través de las criaturas, a través del mundo, del hombre. Cuando nosotros vemos las plantas, cuando vemos los animales, cuando vemos la creación, son vestigios de Dios, o sea, son huellas de Dios, huellas del paso de Dios. Porque por donde uno pasa, encuentra vida. A donde uno va, encuentra vida. Entonces, Dios está presente. Entonces, los hombres desde la antigüedad, al ver la creación, siempre han pensado que detrás de esta creación debe haber un ser divino. Dios también se revela de manera sobrenatural, de modo sobrenatural. ¿Por qué? Por amor, porque Dios crea la humanidad, crea al hombre por amor. Entonces, Dios ha creado en el hombre un ser libre. Dios nos ha creado de manera libre para que nosotros, conociéndolo, podamos amarlo, ¿no? Dios, que habita en la luz inaccesible, nos dice Timoteo, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único Jesucristo, hijos adoptivos. Dios no necesita del hombre. Dios no necesita del ser humano. Dios es pleno, Dios es completo en sí mismo. Pero es tan pleno y tan completo y su amor es tan grande y maravilloso que Dios elige crear al hombre. Y cuando crea al hombre, ¿qué hace? Lo hace su Hijo. Le da libertad, le da esa capacidad de autodefinirse, esa capacidad de ser libre. Y es por eso que luego Dios se revela a sí mismo y quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas veces el hombre ha perdido el camino, la cordura, ha perdido la dirección de su vida. Muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha perdido el camino, la cordura, ha perdido la dirección de su vida. Ha sido necesario que Dios, de diversas maneras, de diversos acontecimientos, se acerque al hombre para que el hombre tome conciencia que es una criatura superior en toda la creación. Que el destino del hombre no está acá en la tierra, el destino del hombre está en Dios. ¿Cómo se revela Dios? Dios se revela por palabras y por obras. Dios usa una maravillosa pedagogía. Dios se revela a lo largo de la historia, realizando una historia de salvación. Dios se revela gradualmente, progresivamente, mediante acciones, palabras íntimamente ligadas. Dios no se puede revelar totalmente al hombre. Los hombres no tenemos capacidad de comprender en su plenitud a Dios. Es por eso que Dios se revela gradualmente, paso a paso. La capacidad de conocimiento del hombre es limitada por el pecado, por la herida. Es por eso que Dios se va revelando gradualmente para que el hombre
acepte esta revelación, acepte a Dios y vaya conociendo a Dios. Y Dios se revela a través de acciones, a través de palabras, a través de acontecimientos. Por eso llamamos historia. Dios se revela a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la vida y de la historia de la humanidad, de la historia del hombre y a lo largo de nuestra historia personal. Las obras de Dios manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos cómo en la historia Dios se ha ido revelando. Y estas enseñanzas que Dios ha ido revelando confirman la doctrina que se enseña, ¿no? Ponemos un ejemplo, la revelación del monte Sinaí. La revelación en la que Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos. Estas 10 cláusulas de sabiduría. Nosotros creemos que los 10 mandamientos son normas y leyes que Dios nos ha impuesto. Estamos equivocados. Los 10 mandamientos son principios de convivencia para que el hombre pueda vivir en paz, pueda vivir en comunidad de una manera equilibrada, pero sin olvidar que su creador es Dios. Por eso, los 3 primeros mandamientos nos hablan con referencia a Dios. Los otros 7 mandamientos son con relación al hombre mismo, son con relación a la humanidad. Si los hombres cumpliéramos los 7 mandamientos restantes, la humanidad sería un oasis de paz, un vínculo de armonía. Habría mucha caridad, mucha fraternidad, mucha solidaridad. Pero no llegamos a entender que estos mandamientos son para el bien del hombre y no para satisfacción de Dios. Acabamos de decir hace un momento que Dios no necesita del hombre. Dios ha creado al hombre libremente. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la revelación, Dios ha ido transmitiendo su palabra por los profetas, por los hagiógrafos, los que escriben la Sagrada Escritura, de diversas maneras. Pero estas palabras han ido y han sido acompañadas por hechos y acontecimientos históricos, como el que presentamos ahora. Jesús nos habla del servicio, Jesús nos habla de la humildad, Jesús nos habla de la caridad. Y Él es el primero que se pone al servicio de sus hermanos, al servicio de la humanidad, en este acto tan humilde y tan sencillo como el de lavar los pies a sus discípulos. Bien, queridos jóvenes, para poder entender la revelación, tenemos que comprender que Dios se ha ido revelando al hombre gradualmente, paso a paso. Por eso, ahora vamos a ver a continuación las etapas de la revelación, cómo Dios se ha ido revelando al hombre a lo largo de la historia, paso a paso. En primer lugar, vemos lo que llamamos el protoevangelio. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, nos habla de esto. Después de la caída original, Dios alentó a los hombres la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Dios crea al hombre, el hombre se rebela contra Dios, el hombre desobedece a Dios, pero Dios en su infinita bondad no abandona al hombre, ¿no? Lo llena de esperanza y le hace una promesa de redención, una promesa de salvación, ¿no? Que llegará el momento en que alguien de la descendencia de los hombres vencerá el pecado, vencerá la muerte y vencerá al demonio. Después de esta primera alianza que tuvo Dios
con Adán y Eva después del pecado, los hombres como que pierden el camino, se alejan de Dios, se llenan de muchos sentimientos negativos. Y Dios luego realiza una segunda alianza, la alianza con Noé. Después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con los hombres agrupados, según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. ¿Qué quiere decir esto? El hombre se había alejado totalmente de Dios. Estaba cometiendo abominaciones, terribles hechos, acontecimientos. Entonces, Dios envió un diluvio a la tierra. Pero había un hombre justo, Noé, y Noé es salvado con toda su familia y todos los animales de la tierra. Economía divina significa este camino de Dios, este proceder de Dios con los hombres, ¿no?, para educarlos y para salvarlos. Después del diluvio universal, Dios realiza una alianza con el hombre. Dios le dice a Noé que nunca más va a enviar las aguas sobre la tierra de esta manera, ¿no? Dios se apiada del hombre, se apiada de Moisés, y al ver que el hombre tiene en su corazón gran capacidad de hacer el bien, confía en Noé, en su familia, para seguir adelante en este proyecto de salvación. Después de un tiempo, Dios elige a Abraham. Abraham, ¿quién fue Abraham? Abraham era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que vivía en Babilonia, ¿no? Se había enriquecido mucho, había hecho un gran mercader, era un hombre rico. Pero Dios ve que llega el momento de formar un pueblo. Dios quiere formar un pueblo, quiere formarse un pueblo que lo reconozca a Él como Dios. Recordemos que en esos tiempos en Babilonia adoraban a los ídolos, adoraban a los animales, adoraban al sol, adoraban a las serpientes, adoraban a los gatos. Pero Dios empieza a revelarse. Va a empezar a revelarse al hombre, y para eso elige a Abraham, ¿no? Lo llama de donde está y le dice, fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Lo invita a salir fuera de su tierra, de su casa, de su patria y de su casa, ¿no? Y le hace una promesa, que él será padre de una multitud de naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham recolecta todos sus bienes con su esposa. Parece entonces Abraham todavía no tenía hijos. Recolecta todos sus bienes y se pone en camino, fiado solo de la palabra de Dios. Fiado solo de la palabra de Dios. No sabe a dónde se dirige, pero Dios había hablado. Y Abraham era un hombre creyente. Dios había hablado y se pone en marcha, porque a Dios hay que obedecerle para que Él pueda cumplir su promesa. Entonces, posteriormente, el pueblo nacido de Abraham será el pueblo depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Dios llama a Abraham, lo conduce por el desierto, le hace una promesa, que de su descendencia Dios formará un pueblo elegido, un pueblo del cual nacerá el Salvador, un pueblo que mañana más tarde acogerá a todos aquellos que reconozcan a Dios como su creador. Los creyentes, los que van a ser injertados, ¿no?, los que van a ser injertados a este pueblo de Dios, ¿no?, a la fe. Entonces, conocemos la historia de Abraham,
que Abraham tuvo que pasar muchos momentos difíciles, muchas pruebas de fe. Abraham era muy anciano y todavía no tenía hijos. Y en su ancianidad Dios le regaló y lo bendijo con su hijo Isaac, ¿no? Pero luego Dios lo hace pasar por la prueba de la fe. Lo hace pasar por la prueba de fe. Le hace tomar conciencia que el regalo de la vida es y solo le pertenece a Dios. Después de Abraham, que tiene su hijo Isaac, Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, ¿no? Que estos dos hijos a su vez entran en un conflicto entre hermanos, ¿no? Jacob tiene que huir y luego Jacob, ¿no?, se casa. Jacob tiene 12 hijos. Y cuando la familia de Jacob había crecido mucho, había crecido inmensamente con 12 hijos, sus propiedades, su familia, su ganado, entonces se desata en el Medio Oriente una gran crisis de hambre, ¿no? Recordemos que Jacob envía a sus hijos a Egipto, al gran imperio Egipto, a comprar grano. Y es en Egipto donde se suceden un montón de acontecimientos, ¿no? Todos estos acontecimientos llevan a que la familia de Jacob, todos sus hijos, se trasladen a vivir a Egipto. Una vez viviendo en Egipto, viven bajo la protección del faraón, bajo la protección de José, un hijo de Jacob que había llegado a ser un hombre importante en Egipto. Pasan los años, muere Jacob, mueren sus hijos y el pueblo hebreo queda como esclavo en Egipto. Este pueblo queda esclavizado en Egipto. José murió, un nuevo faraón, y este pueblo que se había formado Dios queda esclavizado en Egipto. Y es acá que pasan muchos años de esclavitud, donde el pueblo va tomando conciencia, ¿no?, de que Dios es su Dios. Después de muchos años llega el gran acontecimiento de Moisés, porque sucedió que los hebreos crecían mucho y el faraón había pensado que eran un peligro para los egipcios y manda a matar a todos los niños varones hebreos. Moisés es salvado por su madre, lo pone en una cesta de mimbre a las orillas del río Nilo, donde lo encuentra la hija del faraón, y la hija del faraón lo adopta. Moisés tiene una educación real, una educación formal. Moisés crece en el palacio del faraón, como un hijo de la princesa. Moisés crece, se hace un hombre adulto, se hace un gran general, pero ve que su pueblo sigue siendo explotado, maltratado, esclavizado de una manera cruel. Moisés se rebela ante esta situación. Moisés se rebela ante estos acontecimientos y un día asesina a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Al día siguiente quiere poner paz entre dos hebreos que estaban peleando y uno de ellos lo amenaza con denunciarlo ante el faraón por el asesinato que realizó el día anterior a un egipcio. Moisés, muy asustado, temeroso, huye al desierto. Huye al desierto porque sabe que ha hecho mal. Pero miren cómo suceden los acontecimientos, cómo Dios escribe en la historia del hombre. Moisés en el desierto huye muy lejos, llega a un pueblo muy pequeño, se pone a trabajar
y ahí se esposa con una de las hijas de su empleado. Moisés se vuelve pastor, de ser príncipe se vuelve pastor. Y un día, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, ve en el desierto que hay una zarza ardiente. Hay una zarza ardiente donde Moisés se acerca, pero esta zarza, esta brosa, esta maleza no se quema. Y es ahí donde él tiene su teofanía, la manifestación de Dios, donde Dios le habla. Le dice que el pueblo, su pueblo elegido está sufriendo y que él va a ser el instrumento para liberar a este pueblo. Él no comprende, le cuesta entender, se deja guiar poco a poco por esta palabra, por esta revelación, obedece a Dios, regresa a su casa, se despide de su familia y se va a Egipto a hablar con los hebreos, habla con los hebreos y luego va y se presenta donde el faraón y le pide que libere a su pueblo. Entonces, la primera manifestación de Dios a Moisés es en la zarza ardiente, que se llama teofanía, manifestación. Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Moisés le pregunta, ¿y tú quién eres? Y Dios le responde, yo soy el Dios de la historia, el Dios de tus padres, el Dios que ha estado siempre presente con ustedes. Entonces Moisés, siendo un hombre creyente, reconoce al Dios de sus padres y obedece. Luego, cuando llega a Egipto y se presenta donde el faraón, todos nosotros sabemos que el faraón no quiso liberarlo. Suceden muchos acontecimientos para que el pueblo sea liberado, pero al final, cuando este pueblo es liberado y ya está caminando en el desierto, nuevamente acá viene el pueblo rebelde, el pueblo que se rebela, el pueblo que no quiere seguir a Dios. Dios llama a Moisés a una montaña, al Sinaí, ¿no? Donde Moisés pasa 40 días y 40 noches. Y es en esta montaña, en oración, es esta montaña, en esta experiencia mística que tiene Moisés, de la cual nadie sabe nada, donde Dios le entrega a Moisés el decálogo. Le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como decíamos hace un momento, son estas pautas que el pueblo hebreo tiene que seguir, estas pautas que el pueblo hebreo tiene que obedecer, conocer y obedecer. ¿Para qué? Para que viviendo estas pautas, para que viviendo estos 10 mandamientos, para que viviendo este código divino, el pueblo sea un pueblo bendecido, un pueblo que vive en paz, en armonía, en comunión, y un pueblo que respeta a Dios y a su Creador. Pero bueno, sabemos que constantemente la lucha del hombre es alejarse y rebelarse contra Dios. Y es así que Moisés entrega la alianza al pueblo y el pueblo empieza una nueva etapa de su historia. El pueblo, primero, todos se comprometen a obedecer a Dios. Después hay muchos que se rebelan contra Dios y muchos que siguen a Dios. Y la historia sigue continuando, este pueblo sigue creciendo, este pueblo sigue multiplicándose hasta que entra a la tierra de Canaán, ¿no? Y cuando entra a la tierra de Canaán el pueblo, obviamente se empieza a relacionarse con otras culturas, otras religiones, otros cultos, y donde el pueblo, muchas personas del pueblo abandonan, olvidan y niegan esta revelación de Dios, estas normas, este decálogo que Dios les concedió, y empiezan a practicar las costumbres de los pueblos vecinos. Y es entonces, en este tiempo, en que Dios suscita nuevas personas, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son hombres del pueblo, hombres creyentes, hombres de fe, que Dios suscita para que lleven su mensaje.
un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, de aliento, un mensaje de corrección, pero también un mensaje muchas veces apocalíptico, ¿no? Por los profetas Dios forma y educa a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la esperanza de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones, ¿no? Los profetas son estos hombres que constantemente recuerdan la esperanza de la salvación, pero a la vez recuerdan que el pueblo tiene que vivir fiel a Dios, fiel a sus enseñanzas, fiel a sus mandamientos, ¿no? Acá tenemos al gran profeta Elías, al profeta Daniel, al profeta Ezequiel y al profeta Isaías. Entonces, los profetas son aquellos que preparan la venida de Jesucristo. O sea, ya, con los profetas se está preparando ya la plenitud de la revelación. Con los profetas se está preparando ya la venida del Salvador, ¿no? Ya existe un pueblo formado, existe un pueblo creyente, aunque muchas veces el pueblo se revela contra Dios. Los profetas le recuerdan que tienen que ser fieles a Dios, que no tienen que traicionar a Dios, que no tienen que hacer pactos con los pueblos vecinos. Pero los profetas no solo anuncian eso, sino anuncian la esperanza, la plenitud, que Dios va a cumplir su promesa de enviar un Salvador. Entonces, llegamos a este punto 3, que nosotros lo titulamos la plenitud de la revelación de Dios. Plenitud. ¿Qué significa plenitud? La palabra lo dice. Pleno, total. ¿Ya? Dios se revela totalmente al hombre. Revelación. Dios se da a manifestar, Dios se descubre él al hombre totalmente. ¿A través de quién? ¿No? A través de su Hijo Jesucristo. La plenitud de todos los tiempos. Nos dice la carta a los Hebreos: Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Dice, ahora en la etapa final nos ha hablado por su Hijo. Decíamos, la plenitud de la revelación es Jesucristo. Es Jesucristo, su encarnación, su nacimiento y su vida, la que nos trae el mensaje total de Dios. Con Jesucristo Dios se ha revelado plenamente al hombre. Quien ve a Jesucristo ve al Padre. Él lleva a plenitud toda la revelación y confirma un testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para hacernos resucitar a la vida eterna. Es Jesucristo el Hijo de Dios, que se encarna en el seno de la Virgen María, nace en medio de nosotros, crece en medio de nosotros, y cuando se hace un hombre adulto, nos transmite esta plenitud, ¿no? Esta plenitud, que Dios está con nosotros, que Dios nunca ha abandonado al hombre, que Dios va a romper las tinieblas del pecado y de la muerte por su resurrección. Entonces, por eso, queridos jóvenes, queridos estudiantes, muchas veces nosotros hoy en día pedimos signos, pedimos señales, pedimos milagros, pero no va a haber un mayor milagro que el que ya se dio, que Jesucristo estuvo en medio de nosotros, el Hijo de Dios ha venido, ha dado su vida y nos ha salvado y nos ha redimido. Y desde ese momento nosotros empezamos a ser hijos de Dios, ¿no? También nosotros podemos vencer la muerte y el pecado. Cristo es la palabra del Padre. El Hijo de Dios hecho hombre es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo y no habrá otra palabra más que esta. Lo que les acabo de decir. La palabra mayor del Padre, la revelación mayor de Dios Padre, es su Hijo Jesucristo. Porque con su Hijo Jesucristo Él nos ha traído toda la revelación plena. ¿Qué más nos puede decir de Dios? Que somos sus hijos, que nos ama,
que sigamos el camino de la salvación. O sea, en Jesucristo hemos llegado a la plenitud de la revelación, ¿no? Entonces, es por eso que la invitación que nos hace Cristo es a escuchar su palabra y a seguirlo como nuestro Maestro. Pero esta revelación no termina en Jesucristo, sino que la palabra divina entregada por Cristo a su iglesia tiene que continuar en la iglesia y siendo predicada, siendo transmitida. Por eso, otra etapa de la revelación es la iglesia, que continúa la enseñanza y la transmisión de la revelación dada por Jesucristo. La tradición apostólica, Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio, por medio de los profetas, que es él mismo cumplió y promulgó con su voz. Jesucristo entregó su Evangelio, no escrito, sino oral a los apóstoles. Son los apóstoles los que ponen por escrito estas palabras de Jesucristo. Eso se llama la tradición, ¿no? Eso se llama la tradición. Los apóstoles recibieron las enseñanzas de Jesucristo. Estos las transmitieron a los siguientes discípulos apóstoles. Los siguientes discípulos también la siguen transmitiendo, pero la pusieron por escrito. De tal manera que la palabra de Dios llega hasta nuestro día. ¿Y por qué la tradición es tan importante? Porque la tradición es aquella que ha venido cuidando y custodiando que esa palabra de Dios no sea manipulada, que esa palabra de Dios no sea cambiada, ¿no? De acuerdo a la conveniencia del hombre. Entonces, vemos acá en nuestra pantalla la transmisión oral. Acá en el medio vemos años 30, 40, 50, 70 después de Cristo. En el año 30, la resurrección y Pentecostés aproximadamente. Entre el año 40 y 70, la predicación de los apóstoles, la evangelización de los infieles, la catequesis de los bautizados, la celebración litúrgica. Vemos acá en la parte superior algunos acontecimientos que sucedieron, ¿no? El Concilio de Jerusalén en el año 49, donde participan Pedro y Pablo. El año 42 es el martirio de Santiago, que es asesinado. Acá en la parte posterior vemos la predicación de Jesús, ¿no? La predicación de Jesús, cómo se ha ido transmitiendo a través de los apóstoles. Pedro predica en Palestina, Siria y Roma. Pablo predica en el Asia Menor, estamos hablando alrededor del año 37. Otro discípulo que recibió la palabra de Dios y la continúa predicando, ¿no? En el Asia Menor. Estamos alrededor del año 37, luego del Asia predica en Grecia, luego de Grecia predica en Roma, ¿no? Juan, el evangelista, empieza su predicación en Palestina y termina su predicación en el Asia Menor. Vemos cómo los primeros años de evangelización se realizan por la transmisión oral de las enseñanzas de Jesús, no transmisión escrita, sino la transmisión oral. Por eso es importante entender que antes de la transmisión escrita está la transmisión oral, y la transmisión oral también es fuente de divina revelación. La transmisión escrita, vemos acá, ¿no? Los años, de la misma manera al medio, los años 30, 40, 50, 70. Vemos la predicación de los apóstoles y vemos los primeros textos. Un evangelio de San Marcos alrededor de los años 60, el evangelio de Mateo alrededor de los años 68 y 70, el evangelio de Lucas alrededor de los años 62 y las cartas de San Pablo alrededor del año 51 al 67. Juan pone por escrito documentos un poquito más tardíos, alrededor del año 90 y 100,
Recordemos que Juan era uno de los discípulos más jóvenes y el discípulo que vivió hasta mayor edad. Fue el último en morir. Entonces ya nos vamos dando cuenta, queridos estudiantes, si nos damos cuenta acá, que en el año 30 Jesús muere, resucita y viene el Pentecostés, hasta los primeros escritos del 30 a 60, donde tenemos los primeros restos del Evangelio de San Marcos, han pasado 30 años. 30 años donde la palabra de Dios se predicó oralmente, se transmitió oralmente de generación en generación. Obviamente, en este intermedio han existido algunos textos, algunos papiros que se encuentran, ¿no?, que han sido como la preparación para los textos definitivos, ¿no?, de los evangelios y de las cartas de San Pablo y todo el Nuevo Testamento. Entonces, para que este evangelio se conservara, el evangelio vivo, siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron a los sucesores, a los obispos, dejándolos a cargo en el ministerio, ¿no? Los obispos son aquellos encargados de continuar la predicación de Jesús, tratando de ser fieles, buscando ser fieles, siendo fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Es por eso que actualmente se siguen estudiando muchos documentos de los primeros siglos. Tradición y escritura. Entonces, vamos dándonos cuenta, queridos jóvenes, que la tradición y la escritura, la tradición oral y la escritura son el depósito de la fe. Como hemos dicho anteriormente, la escritura, empezamos a tener los primeros textos escritos a partir del año 60, 70, y recién se determina como Sagrada Escritura, el libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, en el año fines del 300, inicios del 400, con el concilio en la Iglesia Católica. Entonces, por muchos años, la palabra de Dios se transmitió oralmente. Surgen ambas de la misma fuente, Cristo. Tradición y escritura tienen la misma fuente, Cristo, porque predican a Cristo y hablan a Cristo. Se funden en cierto modo y constituyen el depósito de la fe. Las dos son aquellas que nos revelan a Dios. Depósito de la fe, que significa el lugar donde podemos encontrar, ¿no?, estos pasos, estas manifestaciones de la revelación de Dios al hombre. Ambas tienen un mismo fin. Hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. La tradición oral y la escritura tienen un mismo fin: Jesucristo. El misterio de Jesucristo en su Iglesia. El misterio de Jesucristo que se revela en su Iglesia para toda la humanidad. Podemos ver a continuación algunos lugares de la tradición. En primer lugar, encontramos escritos muy antiguos de la Iglesia, como los signos de la fe, ¿no?, y del magisterio, ¿no? Escritos, lugares, cartas, ¿no?, de los padres de la Iglesia, los mártires, que datan de los primeros siglos de la Iglesia, ¿no?, donde también se encuentran partes de la Sagrada Escritura, ¿no?, de la predicación. Otro de los lugares de la tradición de la fe son los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia son estos discípulos después de los apóstoles. Grandes hombres, grandes estudiosos de la Escritura, grandes orantes, ¿no?, que han luchado, tienen muchos escritos, que han luchado y que han buscado preservar primero la tradición oral y luego la tradición escrita. Sea fiel, que no se vaya tergiversando a lo largo de la historia, que no se vaya manipulando a lo largo de la historia. Eso es la gran lucha de los padres de la Iglesia. ¿Dónde más podemos encontrar la tradición? En la liturgia, en los sacramentos que se celebran. Ya vemos que el bautismo se celebra desde los primeros siglos de la Iglesia. El óleo de la confirmación, la visita a los enfermos, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, todo eso está presente en la Iglesia desde los primeros años. También tenemos las actas de los mártires,
¿Qué son las actas de los mártires? Son documentos que algunas personas escribieron, y en muchos casos los mismos ejecutores lo escribieron, cómo los mártires fueron capaces de dar su fe en la vida de Cristo, su fe y su vida por Cristo. ¿Qué movía a estos hombres? A no renunciar a Dios, a ser fieles. ¿No? Entonces, la palabra, la tradición. Recordemos que era la tradición oral, lo primero que se escuchaba en esos tiempos. Otros lugares de la tradición de la iglesia, tenemos la praxis de la iglesia, ¿no? Costumbres, por ejemplo, como cantar el pregón pascual, la celebración pascual, ¿no? Estas costumbres que tienen más de 2000 años, que se vienen transmitiendo de generación en generación, ¿no? Costumbres de la iglesia. También tenemos los monumentos arqueológicos y los descubrimientos arqueológicos de los primeros siglos, ¿no? Donde se puede comprobar, ¿no? Se puede comprobar que la iglesia ha buscado siempre ser fiel al Evangelio, fiel a las enseñanzas de Jesús, a la tradición oral y a la tradición escrita, ¿no? Entonces, queridos jóvenes, tenemos que entender que Dios se ha revelado al hombre a lo largo de la historia. La revelación, no podemos caer, ¿no?, en el simplismo o la simplicidad de creer que solo la Escritura es fuente de revelación. Recordemos que la Escritura como tal aparece en el siglo IV. Antes de dictaminarse el código de la Sagrada Escritura, la mayor predicación de la iglesia se hacía oralmente por muchos escritos y documentos donde contenía partes de la Sagrada Escritura, ¿no?, que escribían los padres de la iglesia, los discípulos y los obispos. Por eso, el depósito de la fe, contenido en la tradición y en la Escritura, ha sido confiado a los apóstoles, por los apóstoles a la iglesia, a toda la comunidad de creyentes de Cristo. Por eso la Biblia debe ser leída en la iglesia y con la iglesia. ¿Qué significa la Biblia debe ser leída en la iglesia y con la iglesia? La iglesia tiene más de 2000 años tratando de ser fiel, luchando por ser fiel a las enseñanzas de Cristo. Entonces, leer la Biblia en la iglesia y con la iglesia es dejarse guiar por la correcta interpretación que da la iglesia a la Sagrada Escritura, ¿no? Y no caer en la manipulación de la palabra de Dios, creyendo que cada uno de nosotros puede interpretarla a su gusto, a su criterio, a su opinión. La palabra de Dios no es una opinión de los hombres. Los hombres tenemos que descubrirla. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice a mí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que la palabra de Dios busca de mí? No cómo me siento yo frente a la palabra de mí, ni tratar de inventarme enseñanzas. Por eso, queridos jóvenes, queridos alumnos, la interpretación y este curso de introducción a la Sagrada Escritura es una base muy importante para poder nosotros, ¿no?, leer, estudiar y comprender la palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral y escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. El magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Es lo que les acabo de decir. Todos los obispos, todos los estudiosos, todos los exégetas buscan estudiar y introducirse en la palabra de Dios de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo y respetando el magisterio y la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos y no inventándose ni manipulando la palabra. Con esto, queridos estudiantes, llegamos al término de este primer módulo, de esta primera semana de introducción al estudio de la Sagrada Escritura, la revelación. Dios se ha revelado al hombre con nuestros primeros padres, Adán y Eva, con Moisés, se formó un pueblo con Abraham, le manifestó y le dio su decálogo, su revelación con Moisés,
Luego, a través de los profetas, ha ido hablando constantemente a este pueblo santo, anunciándole la venida de Jesucristo, y con Jesucristo llegó a la revelación plena. Pero es ahora la iglesia, el magisterio de la iglesia, que cuida y preserva el depósito de la fe, o sea, la tradición oral y la tradición escrita. ¿Para qué? Para que nosotros, hombres y mujeres del tercer milenio, podamos interpretar correctamente la Sagrada Escritura y podamos también actualizarla para nuestras vidas. Con esto damos por término a este primer tema de la divina revelación. Será hasta el siguiente tema. Gracias.